Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches. El Tribunal Supremo condena, como saben, al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secreto. Es sin duda la noticia del día. A García Ortiz le han impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de otros 10.000 al empresario Alberto González Amador. El Partido Popular pide ya la dimisión de Pedro Sánchez y es que ¿qué semanita llevamos en este país en cuanto a corrupción, presunta corrupción se refiere? Hablamos de corrupción política indiscriminada y que atañe por igual tanto al PSOE como al Partido Popular. Santos Cerdán sale de prisión mientras la Fiscalía pide 24 años para Ábalos. Pero es que la sorpresa nos ha cogido también a todos con otra trama por mascarillas en el Partido Popular de Almería. Estos, como ven, son los mimbres en un aniversario del 20N 50 años después. Es sin duda la noticia del día. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secreto. También le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador. El Partido Popular pide ya la dimisión de Pedro Sánchez. Belarra tilda de asesinato civil la condena al fiscal general. Se dice pronto, pero son ya 50 años de un momento clave en nuestro país. La muerte de Francisco Franco dio carpetazo a una dictadura y el paso a una nueva era, la transición española. Este viernes el rey Felipe VI liderará ceremonias en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados para conmemorar estas bodas de oro, eventos todavía con invitados que son duda. ¿Qué ha cambiado desde entonces en este país? Pues muchas cosas, muchos avances, pero otros no tanto. Entre ellos, la endémica corrupción política. Poderoso caballero es don dinero. Santos Cerdán contactó con Acciona solo 2 días después de aterrizar en Ferraz tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Pero en el PP no están mejor y también con la cabeza bajo tierra. No es un golpe en un sitio cualquiera para el PP. Las detenciones por supuestas contrataciones irregulares del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, también líder del partido en Almería, de su vicepresidente Fernando Jiménez, dirigente popular en dicha provincia, y de su compañero de filas Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, entre otros, suponen una dura sacudida para la formación de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Calle ancha. Bueno, pues como ven todos ustedes, es una noche de alto voltaje en cuanto al flujo informativo se refiere, así que bueno, pues vamos a tratar de arrojar luz sobre todos estos asuntos que atañen al conjunto del país en esta semana, como decimos, de alto voltaje, sobre todo político. Sin perder nada de tiempo, les detallo ya quién nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, de la Junta Directiva de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También el analista político Antonio Martínez Iniesta. Buenas noches. Buenas noches. Vengo por este lado, también está Damián García, ex concejal socialista en el Ayuntamiento del Bonillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también, cuando la agenda lo permite, cuando se puede, los menesteres nos dejan, bueno, pues Marto Ejido, periodista, abogado y profesor universitario aquí también con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues muchas veces uno enfoca los debates televisivos o digamos un poco los programas de una forma, pero luego suceden cosas que irrumpen y bueno, pues es la noticia del día, quiero que comencemos con ello. Bueno, pues es el fiscal general del Estado, 2 años de inhabilitación, no sé si os sorprende, si no, en fin, bueno, pues con todas las cautelas también, estas primeras valoraciones, Pepe. Bueno, a mí me ha sorprendido, pero ya no el hecho de que sea culpable o no, porque eso está sujeto además con 2 votos particulares de 2 miembros del Supremo. Podríamos hablar largo y tendido de cómo se conforman los magistrados del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional. Yo tenía claro, lo que sí tenía claro es que la repercusión mediática era ya suficientemente importante para un poco minar la credibilidad del presidente del gobierno. Y en ese sentido parece que el hecho delictivo que se estaba juzgando, a mí me parecía que no tenía la suficiente entidad como para haber generado ese problema. Ahora bien,
parece evidente, y en ese sentido siempre hemos dicho, primero, que hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, pero una vez condenado, ya está condenado. Entonces, ya hay indicios. Si había indicios, ya se ha juzgado y se ha condenado, evidentemente, ahora ya tendrá que apechugar con lo que determine la ley. Vamos a hacer una primera valoración escueta al grano, porque quiero que sigamos desarrollando el debate. Tenemos un vídeo preparado. Antonio, no sé cómo tomas esta información. Es lamentable, ¿no?, que sigamos en este ambiente, en este escenario de confrontación extrema, ¿no?, donde la política pues está totalmente polarizada a día de hoy. Pasan desapercibidos los verdaderos problemas que vive la sociedad española. Y bueno, el caso ya de hoy es algo inédito, ¿no?, en nuestra democracia, ¿no? Jamás se ha condenado el Tribunal Supremo a un fiscal general del Estado, ¿no?, que tiene para la historia, ¿no?, que tiene que velar por todo lo contrario a lo que este señor ha hecho. El señor Sánchez públicamente dijo y redijo que quién le iba a pedir disculpas al fiscal general, el señor Ortiz. Pues bueno, a ver cuándo pide disculpas a la ciudadanía española. Vengo por este lado, Damián, ¿cómo lo tomamos? Tengo una incredulidad. Cosas de directo. Como decía Pepe, pues no parecía que hubiera caso, no había pruebas, había un montón de testigos diciendo que eso no era así, que todo el mundo conocía el asunto antes de tiempo, pero bueno, el Tribunal Supremo, que es un tribunal más que puesto en comillas desde el principio, es decir, desde su constitución, que es el heredero de los tribunales de orden público, porque en España tenemos la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional, bueno, un índice de organismos judiciales yo creo que excesivo. Y bueno, pues en el Tribunal Supremo ya sabemos aquello de la puerta de atrás, pues siguen haciendo determinadas cosillas y bueno, se ha juzgado, hay un juez que ha dicho lo que hay que respetar lo que dice. Veremos cuando lleguen los recursos. La lengua, como se ha dicho también en las primeras reacciones del Partido Socialista. Veremos cuando lleguen los recursos, cuando esto llegue a Europa, que llegará, y se vuelvan a reír de la justicia española, porque todos los casos que hasta ahora han llegado a Europa no los han tumbado. Bueno, por algo será, me imagino. No creo que todos los tribunales europeos sean tan torpes como para que se equivoquen y nos vuelvan a dar un poco. Y luego, bueno, como dice Antonio, pues alguien tendrá que pedir disculpas dentro de 10 años, eso sí. Marto. Dentro de 10 años, hoy no. Claro. Hoy no. Es que la sentencia será. Creo que es muy grave. La última sentencia será. La última sentencia será dentro de 10 años, cuando haya los recursos. La independencia del Poder Judicial me parece habrá más recursos. Que grave. También es independencia judicial. Ahora entramos un poquito en esa cuestión, si os parece, vamos a hacer una primera ronda. Sino que habrá un recurso y otro recurso y todo es justicia. Claro, todo bueno, es justicia eso es hasta un el final. futurible, tampoco lo sabemos, pero bueno. Bueno, pues Adelante, como jurista, a mí no me ha gustado este procedimiento. No me ha gustado, primero, porque yo creo que el fiscal general del Estado se equivocó. Se equivocó porque no se tenía que haber enrocado en el puesto. Ya sabemos que los padres de la Constitución, ya sabemos que cuando se hicieron estas normas, nadie pensaba que se podía procesar al fiscal general del Estado. Lo mismo que la norma está muy clara para los que vienen detrás del fiscal, que automáticamente tienen que cesar, pero nadie pensó que al fiscal general del Estado se le iba a procesar. Entonces, él tenía que haberse apartado, tenía que haberse quitado el aforamiento. Se tenía que haber ido y haber sido. Y yo estoy seguro que si no lo hubiera juzgado, no hubiera sido tan mediático esto, no hubiéramos tenido esta sentencia. A mí no me gustó, de verdad, no me gustó cuando el fiscal general del Estado, como acusado, estaba allí con su toga de fiscal general del Estado. Entonces, si se hubiera quitado de ahí del medio, estoy seguro que hubiera tenido una sentencia no igual, pero diferente. Y luego también tenemos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene juristas de reconocido prestigio. Ahí está Marchena, ahí hay gente muy buena, los que estudiamos esto y los que hemos estudiado Derecho Penal, ahí son, hablando como hay expertos en toreo, ahí hay primeros espadas, ahí hay lo mejor del cartel, que están ahí. Entonces, yo creo... por el tercer turno. Ya, bueno, pero que ahí hay gente muy buena, muy buena. Entonces, yo creo que él se equivocó. Si él deja el aforamiento y deja el tema, estaríamos hablando de otra película. El escenario es otro, los hechos son los que son, 2 años de inhabilitación. Vamos a repasar el siguiente vídeo con los titulares de esta semana.
Es sin duda la noticia del día. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secreto. También le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador. El Partido Popular pide ya la dimisión de Pedro Sánchez. Belarra tilda de asesinato civil la condena al fiscal general. El caso Cerdá no deja de darnos titulares. La UCO sospecha ahora que la trama alquiló un piso en el centro de Madrid para reuniones con el exdirectivo de Acciona. Los agentes marcan un inmueble en Fuencarral como el lugar de encuentro de Cerdán, Pellegrini y Anchón Alonso en 2019. El Supremo deja en libertad con todo a Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. El juez Puente advierte que se han robustecido los indicios tras el informe de la UCO, pero ya no está justificada una medida tan excepcional como la prisión preventiva. Aun con todo, el exsecretario de Organización asegura que se han vertido muchas mentiras. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los 2 informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Viajes, muebles y una comida en una marisquería. Así gastó Cerdán los pagos de 181.000 euros acreditados ya por la UCO. La Guardia Civil desgrana el abono de nóminas a familiares de este socialista, alquileres de 2 pisos y gastos en restaurantes y escapadas a Ibiza y Tenerife, entre otros. También una mujer muy asidua en el Corte Inglés. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por el caso de las mascarillas. La Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión para su amigo y asesor Koldo García y 7 para el empresario y comisionista Víctor de Aldama. Y si creían que este culebrón no es suficiente, miramos también hacia Almería. Allí la UCO de la Guardia Civil ha detenido también a 3 altos cargos de los populares almerienses en el marco de una operación para esclarecer si desde la Diputación de Almería se creó un entramado para defraudar dinero a través de adjudicaciones públicas. Bueno, pues hay todas las cuestiones de esta semana. La verdad es que uno ve el vídeo, ve prensa escrita, escucha la radio, en fin, lo que sea, y desde luego el panorama es desolador y también deja muy mal, obviamente, a la clase política, pero es que de vez en cuando también lo merecen, ¿no? Porque bueno, esto son síntomas de que gobiernan de espaldas a la ciudadanía, ¿no? El problema es que es lamentable, lo decía Antonio, es lamentable que independientemente de que sea el fiscal, sea el novio del Ayuso, es decir, que estemos hablando en este foro permanentemente de cuestiones judicializadas, en unos casos con un tratamiento distinto al esperado o con historias particulares de jueces. Con este caldo de cultivo decimos, vámonos a elecciones, pero tú, Pepe, ¿crees que el ciudadano va a ir contento a emitir su voto? Hay un distanciamiento de la política en estos momentos impresionante, pero es que además todos los medios, claro, porque el tema es tan de actualidad que se está tratando. Tú ahora mismo haces un barrido por los diferentes medios nacionales de televisión y todo el mundo está hablando de lo mismo. Y además poniendo el acento en eso, en los chorizos, en la cantidad de gente que se está beneficiando. Esta mañana estaba escuchando una frase que no ha desaparecido la manera de corromper a la política que existe en España desde hace más de 50 años. O sea, bueno, en la época de Franco. Sí, pero bueno, por marcar un punto de inflexión, aprovechando lo del 20N, yo también lo he escuchado, que es lo que no hemos aprendido, porque todo el patrón de la corrupción es el mismo: mordidas, empresas pantallas, secretarios de organización. En el 2017 o 18, no recuerdo, cuando sale la ley de contrato del sector público para intentar que no ocurrieran las adjudicaciones a dedo e impidiese, por tanto, los beneficios de particulares, pues se le da la vuelta a la tortilla para que eso se siga haciendo. Pero cuidado, está la figura de los que corrompen, de los que se dejan corromper y los que corrompen. O sea, ¿dónde están los responsables de Acciona
en este caso, pero da igual, podría salir de cualquier otra empresa. No, quiero decir de cualquier empresa que se dedica precisamente a corromper. Claro, es facilón. Un político que tenga cierto cargo de relevancia, si entra alguien con el saquito del helado, te lo pone y en cuanto lo catas, después te gusta. Pero sí, es que hay una medida que no quieren yo creo, A ver, vamos un poquito por orden, Marta, ahora intervenimos. Sin terminar de quitar la razón a Pepe, pero bueno, es también muy duro, ¿no? Generalizar ante la clase política. No, porque también tenemos expolíticos aquí y gente que dirá, bueno, es que todos no somos iguales. Y está claro que hablar programa tras programa, día tras día, noticias, titulares de corrupción, de condenas, de tal, no se hablan de lo, como he dicho al principio, de los verdaderos problemas que atañen a la sociedad española. Está claro, pero hay que decir que, y yo siempre lo incido en esto no va de siglas. El Partido Socialista tiene gente muy buena, como la tiene el Partido Popular, y también hay ovejas negras. El tema del sanchismo es que se ha convertido en la mafia del sanchismo, que no representa ni al Partido Socialista, ni representa a España, ni representa a nadie. Ahora mismo lo que acarrea es que habrá que decirle a Sánchez, oiga, ¿hay alguien de su círculo que no lo toquen? Que no esté tocado por la corrupción o por la posible y presunta corrupción, es que está todo su entorno. Ha defendido hasta la saciedad al fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado, estoy condenado. Por un delito. Llevando más razón o menos razón a lo que comentaba Marto, que estoy de acuerdo contigo, pero el delito es, de la misma manera. Y está condenado por tal. Está inhabilitado. Ahora se ve el señor Sánchez obligado a nombrar un nuevo fiscal general del Estado, que hoy parece ser que ha dicho que en un par de días, en 2 días, lo nombrará. Por tanto, como decía antes, tanto que decía que a ver quién le va a pedir disculpas al fiscal general del Estado, a ver a quién pide disculpas, hombre, ya está bien. Sí que es verdad que, como tú decías, ¿con qué ilusión va a ir ahora el ciudadano a votar a las urnas? Pero si tiene también derecho a hablar. Sobre todo esto que está pasando, que es gravísimo. Menos en Valencia. Es gravísimo. En Valencia no tienen derecho a hablar. Será igual. En Valencia han dimitido, que ojalá no digo derecho a hablar, estoy hablando de derecho a hablar. No, pero bueno, eres genial a la hora de distraer. Me vas a sacar lo de Almería. Corrupción es. Corrupción es, y que lo paguen. Que lo tenga que pagar, sea del color que sea. Damián. Bueno, yo en parte coincido con Antonio, aunque no se lo crea. Es decir, políticos hay muchos, bastantes, suficientes, y yo creo que la mayoría, absoluta mayoría, gente honrada y gente que trabaja, unos con sueldo, otros desinteresadamente, la mayoría de ellos sin sueldo, por el bien de sus pueblos y de sus provincias. Luego, todo ¿Personalmente donde hay... te afecta este tipo de cuestiones? Me imagino que sí. Mucho porque, claro, no quiero personalizar, yo he estado 28 años de concejal de pueblo, es decir, sin un duro, trabajando, es decir, y claro, que luego por decir que eres de una ideología determinada, te digan, como no sé quién. No, Pues, la verdadera obviamente... política, ¿Os ponen el dulcecito a los políticos, como se suele decir también? No sé. En mi caso concreto no. Oí, pero hace muchos años aquí en Albacete, vi una cosa que se llevó a los tribunales y se ganó, es decir, y con una persona también de absoluta ronda, que ya está jubilado, también un mayor, y era más tema sindical que en la política con aquello de las viviendas y tal. Bueno, hubo gente que venía, claro. No, pero bueno. Quería matizar una cosita de lo que estás diciendo respecto a lo que ha dicho Antonio. En la política hay que cobrar lo suficiente para poder vivir aquellas personas que se dediquen en exclusiva, pero ya cobrando, es que el problema de esta gente es que cobrando el ansia de poder, más, poderoso caballero con dinero. El egoísmo, Bueno, el egoísmo no tiene límites. O sea, hay gente, bueno, pues los multimillonarios ganan, la gente está que sale los americanos, bueno, y algún español, 1.000 millones, 2.000 millones, pues eso ya tienes para los nietos, los tataranietos y para toda la vida. Y que no es moral, algo que ha igualado a PP y a PSOE es cobrar mordidas en un momento de pandemia, ha existido muriendo la gente, absolutamente toda la vida. Es lamentable. Posiblemente siga existiendo, habrá que ver en qué medida, en que cuanto antes sea lo menos posible. Yo creo que ahora mismo, en estos últimos 50 años, por decir poner un tope, porque si tenemos más para atrás, la corrupción era total. Claro. Bueno, pero desde los últimos 50 años, donde menos corrupción es ahora mismo, porque se va intentando cortar, pero aún no se termina de decir. La última promesa de Pedro, que espero que más o menos esté pronto, en las nuevas medidas que iban a sacar anticorrupción, deben estar cocinándolas y aún no han terminado de salir, pero algo hay que hacer para que esto sea... A ver si llega tarde. Pues eso, digo, no sé. Se intentan ver las cosas. Bueno, cuando lo de Coldo y tal, pues el Partido Socialista los expulsó inmediatamente del partido. El PP de momento les ha abierto expediente, ha dicho cautelar.
y luego lo del PP, por una pequeña diferencia, no porque uno más, porque no quiero en estos asuntos entrar en el y tú más es peor para todos, para la democracia sobre todo, que es lo que nos estamos jugando. Totalmente. Entonces, ahí, pero lo de Almería, desde el 21 que estaba la cosa en Candelero, aún no se habían dado cuenta de que porque es el mismo, el tercer vicepresidente que dimitió en aquel momento, que era el amigo de los otros. Pero bueno, se les ha pasado eso también, pero es un tema... Muchas veces va entre amigos, los que se claro, quitan en el Peugeot y van los cuatro juntos. Y entonces hay que poner una serie de medidas que no sé muy bien qué, porque luego tenemos otro problema, es decir, montan las oficinas antifraude y se cierran, casualmente, porque eso parece que eran chiringuitos. Baleares cerrado, en Valencia laminada, o sea, y luego, desgraciadamente, por lo menos yo no conozco otra fórmula que la regulación para evitar un posible, que siga los fraudes subiendo. Pero claro, cuanto más burocracia pongas, más regulaciones, más burocracia. También sabemos quién está diciendo siempre que menos regulación, que ya está bien de tantas leyes, que cuanto menos leyes, claro, cuanto menos leyes, pues más posibilidades de fraude y de corrupción tenemos. Pero, si quieres poner muchas leyes... Te quiero recordar solo una cosa, que Ábalos sigue con su acta de diputado. Sí, claro, porque por desgracia... La moralidad, habría que ver... igual que... No, porque que midéis toda la misma vara, ¿verdad? Es que tampoco entiendo muy bien... Bueno, sí lo entiendo porque pasó en su día cuando se llevó al Constitucional aquello y declararon que el acta era personal. A mí eso me parece una absoluta barbaridad. Pero eso si cualquiera ha cambiado la ley electoral. Sí. Exacto, iba a decir. ¿Cuántos cambios normativos tenemos? No sé por qué eso no ha sido. Sé que tenéis mucha ansiedad en el eso es una absoluta barbaridad. Que se presente el Ábalos o cualquiera de los que tiene el acta por su cuenta o los concejalillos de aquí de Albacete, quien sea, que se presente por su cuenta a ver cuántos votos sacan. Si no van respaldados con la marca. Bueno, Marto. Lo habéis dicho ahora y habéis sacado a colación la ley electoral. Mirad, hay dos normas que todos los partidos en este país, cuando están en la oposición, siempre dicen lo vamos a reformar, y cuando se toca el gobierno no se reforma. Una es la ley electoral, que es una vergüenza, porque tenemos una ley electoral del 78 que en esa época la norma era café para todos y hubo que hacerla para contentar a los partidos de izquierdas que habían salido, los nacionalistas, todo eso, y nadie le ha tocado. Aquí seguimos con la misma, seguimos con la ley DON, con lo injusta que es, seguimos con el Senado, que es un juguete que hay ahí es el retiro de los elefantes, como las diputaciones, como está en la Constitución seguimos manteniéndolo, mantenemos todo. Y luego hay una norma que hay que cambiar, que es la ley de contratos del Estado, y hay que penalizar, y una penalización muy clara. Si una empresa llega con 4 sinvergüenzas de esto y llegan a un acuerdo y se le adjudica una obra, esa empresa no trabaja en 10 años más para la administración y punto. Es que no nos engañemos, pero es que ya, España se ha construido así. Si es que si tú a una empresa de estas grandes, de estas de muchos nombres, de estas de las que están en las torres de Chamartín, si tú a esa la dejas fuera de la contratación pública 10 años, hay que hacerlo. Pero no solamente a ese nivel, también te tienes que ir al nivel bajo. Y tú que has sido concejal, lo sabes que hay ayuntamientos que trocean contratos para no sacar un contrato grande y así lo hacemos, o lo hacemos con negociados sin publicidad. Yo, a la cabeza me están viniendo algunos, que hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace y entonces... Bueno, ahora cuando acabes. Y entonces eso también hay que modificarlo. O sea, el chorizo del alcalde o del concejal de turno que haga esas cosas también hay que dejarlo fuera. Y a la empresita que ha trabajado para ese ayuntamiento, igual que si dejamos una multinacional, hay que dejarla fuera. De que estás hablando del troceo de los contratos, es que es más grave, pero por un motivo. El tema es que el argumento es que el beneficio se le permite a empresas cercanas al ayuntamiento. No porque haya interés. No, pero escucha, yo no me planteo que haya interés económico directo de la persona que adjudica el contrato, pero indirecto, es que es más grave. Es que indirecto, y eso yo y sé de lo que estoy hablando, cuando tú sacas a concurso un pliego de condiciones de una determinada cuantía y participan empresas de rango nacional, a veces el coste de ese producto y por tanto lo que se puede ahorrar el ayuntamiento o la diputación o el Susumcordan es en torno al 30% del valor de mercado que inicialmente se pone. ¿Por qué se pone un valor de mercado? Porque a lo mejor tú estás comprando balones o pelotas a 5 pesetas y resulta que hay personas que te las venden a 2. Pero claro, como tú estás poniendo... Por eso hay que modificarla. No, pero me refiero, pero eso no basta con modificarla. Sí. Hay que modificarla, hombre. Tiene muchos defectos la ley de contratos. Sí, pero que te quiero decir que ahora mismo, cuando se hizo la ley, que es relativamente reciente, que hace 4 días que se puso la ley en marcha... Pero no interesó profundizar. Ahora, ¿cómo se supervisa
¿Quién supervisa que las adjudicaciones de contratos no se hagan fraccionadas? El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas eso lo hace a toro pasado y al cabo de X tiempo. Y además no tiene carácter pues por eso hay que modificarlo y crear órganos de control. Alguien debería de resolverlo. Sí, Damián. Bueno, un poco por sí, porque bueno, conozco el tema. Es decir, por eso te lo he dicho. Hay dos cosas, es decir, la ley luego es mala, es decir, casi todas las leyes ya empiezan mal desde el punto de vista rural. Es decir, todas las leyes son iguales para toda España. Y no tiene nada que ver Sabadell con el Bonillo, o con Munera, o con no tiene absolutamente nada que ver. Uno de los problemas que tú dices, que con fe o mejor o mayor mala fe, el tema de cortar los contratos, lo primero que quiere un alcalde es que el trabajo se quede en su pueblo, que el beneficio de una obra se quede en su pueblo. Cuando te llega con esta ley, para comprar los clavos, que tienes que pedir los 3 presupuestos, pagar en no sé cuándo, es muy difícil que al ferretero de la esquina del pueblo le compres. Tienes que comprarle a Acciona, por decir algo, que Acciona lo que hace luego es subcontratar al ferretero de tu esquina a un precio muchísimo menor y se te va el dinero. Entonces hay cosas en que son medio entendibles, aunque van en contra de la ley está clara. Pero eso no es contradictorio con el hecho de que los contratos menores de pequeña cuantía se puedan adjudicar directamente. Si es que estamos hablando de otro nivel. Muy complicado. No estamos hablando muy complicado. No estamos hablando de ferreteros. Y luego alcalde, muy complicado, ese tema es complicado. Porque luego en los pueblos también, cuanto más pequeño peor, es decir, es muy difícil el cumplir la ley de que no le puedes comprar a ningún pariente, amigo, vecino. Es decir, ¿a quién le compro? Si el carnicero es mi hermano, si el de la tienda del otro es mi primo, ¿qué hago? ¿Me voy y compro fuera? Por habitantes. Hay que tener las cosas por habitantes. Yo solo desde hace ya espero tiempo en los que grupos de desarrollo pedimos una mesa de rural, de cuando se hacen las leyes, que se enfocaran desde la línea rural. Y saca una ley para Sabadell o para Madrid y otra para otros entornos, porque espero no tiene nada que ver. el panorama que se nos dibuja nos ayude entre todos a pensar en un país mejor, en una legislación mejor. Quiero pensar. Nos tenemos que ir a Publi, Pepe. Seguís sin hablar nadie de las empresas, las empresas que sueltan la gallina para que algunos cargos públicos se beneficien. Aún no hemos hablado y no se contempla. Eso sí que no está. En la ley de contratos no aparece. Pero hoy, casualmente, hoy he escuchado con el tema Palau, que ya ni nos acordamos lo que era el tema Palau, con Jordi Puyol. Las 13 empresas que había, todas inocentes por prescripción. Por prescripción. Porque había caducado. Interesó caducar esos vicios de ciertas personas que tienen adquiridas, como ese, y volviendo al tema, porque al final creo que nos estamos yendo un poco del tema que hoy nos ocupa. Sabemos que tras la moción de censura al día siguiente estaba llamando Santos Cerdán a Acciona. Ya sabemos por qué el PNV apoya esa moción de censura, porque ya tenía puestos prometidos y puestos colocados en empresas. Sí, esa red como permea todo. Exactamente, o sea, y eso desde el primer día. Cuando dice Pedro Sánchez, su amigo y jefe de su hombre de confianza, que no sabía nada de esto. Cuesta creerlo, cuanto menos cuesta creerlo. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, coge aire y ahora en las conclusiones, Damián, podremos contestar. Un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, en una semana de alto voltaje en cuanto a lo político. No queremos dejar de lado que hoy es 20 de noviembre, se cumplen 50 años, bueno, pues de un cambio importantísimo, diría yo que vital para este país. Se pasó de una dictadura a una transición, así que vemos vídeo y entramos a debatir. Dicen los viejos que españoles, Franco ha muerto. Es medio siglo ya de este momento. La transición española cumple bodas de oro. El rey Felipe VI presidirá este viernes 2 actos, uno en el Palacio Real y otro en el Congreso de los Diputados, con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y cuentan también con el plantón anunciado de Vox y de los socios del gobierno.
El difunto dictador genera más interés y es más popular que hace una década entre los jóvenes, gracias, entre otras cosas, a las redes sociales, al descontento de esta parte de la población, pero también al desconocimiento. Según revela El País, una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario. La familia del dictador y la fundación que lleva su nombre han convocado celebraciones en templos de una docena de ciudades de España. Iglesias de Toledo y Cuenca celebrarán misas de exequias por Francisco Franco en el 50 aniversario de su muerte. Lo que nos da la gana y no es posible. Bueno, pues hoy echamos la vista atrás con la sana intención de mejorar en los años venideros. Yo les voy a preguntar a mis contertulios, bueno, pues ¿dónde estabais entonces, no? Se suele decir, hace 50 años ya, Pepe. Lo tengo muy claro. Estaba en el instituto, estaba haciendo COU, nos dieron... ¿Con pantalones de pana llevabas? No, yo creo que no. Yo creo, pantalones remendados, porque los que íbamos de la Sierra Allín con una beca, los que íbamos de la Sierra Allín con beca no teníamos posibilidad de cambiar de pantalones durante la semana. Así que lo más probable, no recuerdo, bueno. Supongo que no serían remendados. Pero quiero decir que estaba en el instituto y por tanto nos dio una alegría inmensa que se muriera, no tanto porque se muriera como por el hecho el cambio de ciclo nos dieron el día, no un día, me parece que fueron tres o 4 días, nos dieron, recuerdo. Entonces claro, eso fue porque en ese momento, antes lo comentábamos fuera de antena, comentábamos que en ese momento yo tenía 17 años, no tienes conciencia realmente de lo que está pasando en España, ni de lo que va a venir, ¿no? Pues no tienes mucha gente decía realmente esa adecuada, incertidumbre también. Ni tampoco de las consecuencias, ni la situación en la que se vive, al menos en mi caso. Me imagino que con una diferencia de edad de 2 o 3 años, de mayores, ahí sí que ya la gente que conozco de esa edad en estos momentos y que después hemos ido hablando de la situación que se produjo, evidentemente sí que ya eran conscientes, además habían vivido de alguna manera la situación ya de otra manera, pero los que teníamos esa edad, con más asiento, no puedo decir que en ese momento tomase ningún tipo de postura, ni me sentase de ninguna manera, porque yo no era consciente realmente de la repercusión que tenía esto. Antonio, ¿te mojas? Bueno, yo creo que como tú, no habíamos nacido, creo yo. Yo no había nacido en el 75, o sea que todo lo... Bueno, yo creo que hoy celebramos 50 años de prosperidad, medio siglo de prosperidad, ¿no? Creo Celebramos algunos no van a ir a la celebración. Bueno, ellos verán, ¿no? Pero que la muerte del dictador, bueno, pues desembocó produjo, ¿no? Un proceso de cambio, de transición que le debemos, creo, a Juan Carlos I, rey de España, rey emérito ahora, en que a los 2 días, pues bueno, se tuvo que presentar ante un parlamento franquista y donde dijo un discurso valiente, ahí lo tenemos la foto, ¿no? propiciando ¿no? que ese cambio y esa forma de estado forma de estado que hoy disfrutamos, la monarquía parlamentaria, y disfrutamos de una democracia, gracias a Dios, limpia, sana, si no se encerriza Sánchez en destruirla, ¿no? Yo creo que hay que mirar el presente con honestidad y ahora mismo lo que cabe es hacer autocrítica. Damián. Bueno, yo estaba trabajando ya. Empecé a trabajar a los 14 años como los de antes. Ya trabajaba en el Manila. Y ahora, acabo de pasar esta mañana por ahí. Digo yo que nos ponemos a ver cebolletas, y claro. Bueno, yo sí estaba más o menos activamente ya en política. Y bueno, me venía un poco de casta del GAL, como dices. Y bueno, pues el ambiente de hostelería que tenía, pues había allí en la Plaza Mayor, donde había mucho ebullición. Y bueno, pues sí que había las típicas convocatorias de manifestaciones, las puertas de los váteres detrás, esta tarde a las 8 en tal sitio, a la otro. Empecé muy joven en política. En el 77 me afilié a la CNT para empezar. Ese día para ti sería un poco de júbilo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque claro, además había con la gente mayor, yo era un chiquillo, tendría 16 años, por ahí. Pero bueno, con la gente mayor que había, que era de ambientes poco monárquicos ni poco dictatoriales, como es lógico, pues se celebró adecuadamente, porque política. No solamente se cerraba una época, o se preveía que se iba a cerrar, porque bueno, también la cosa era muy dudosa, había muchos poderes fácticos aún ahí que estaban peleando por mantenerse como pudiera ser, pero bueno, se veía un camino de esperanza, que yo creo que no fue en ningún caso gracias a Juan Carlos. Juan Carlos estaba ahí de pegote, lo pusieron y se intentó meter ahí el hombre... No hizo nada.
Yo creo que no, que fue el pueblo. El Por pueblo Dios, con la por la Dios. lucha de los pueblos es Por el que Dios. consiguió la democracia. Por Y alguna Dios. gente, mira, el otro día vi un documental que no sé, ya se me había olvidado un poco la figura de Fernández, de Torcuato Fernández Miranda. Pues gente a lo mejor así, es decir, más que a Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos lo pusieron ahí, digo, tú aquí te vas a ganar la vida, tira para adelante, y el hombre, pues Claro, en eso ha ya estado. está, Y eso ya es lo que ha está. estado haciendo todos los años, ganándose. No merece ni buscándose la respuesta vida. eso, ya lo que No, nos sino están que viendo contestar. harán su análisis. De todas maneras, siempre como dice, es decir, cualquier tiempo pasado fue peor, eso está claro. Y yo creo que estamos disfrutando de los 50 mejores años de España en la historia. Bueno, la gente joven, lo avanzamos Y eso en ese gracias vídeo. a la nada. ni No, a no, nadie, al eso pueblo- al gracias pueblo español, al pueblo a la español. gente, Por eso hay claro, que a la gente que se propiciarlo. movilizó. Hay que propiciar para que el pueblo español vote y que vote Y lo como propició- votó y esa lo forma de propició Juan Estado Carlos, y lo propició- votó esa Constitución. y Eso todo. lo propició Juan Carlos, Propició y produjo Pero Juan que Carlos eso- no fue el que eso lo propició. sucediera. Que me digas Procedió, que Suárez, o sea, que te eso puedo dar sucediera. un voto de Por Dios, con hombre, Suárez o con vamos. alguien. Pero Juan Qué Carlos, manera el hombre... de destruir la historia, Bueno, es que destruir la historia. Hay muchos La historia hombres está escrita. protagonistas, Juan Carlos- hombres y alguna mujer también en esto de la transición, ¿no? Ojo, también. Vamos con Marto. Pues yo estaba en el cole. Yo estaba en el cole, en la EGB, no me acuerdo en qué curso estaba en sexto, en séptimo, por ahí, entonces era hasta octavo y luego ya te ibas al instituto. Bueno, pues yo en aquello sí que lo viví porque tuve la suerte de tener una madre muy adelantada a su tiempo, y ella, a mi hermana y a mí, dijo, esto aquí, nos puso delante de la televisión, dice, esto es histórico y lo vais a tener que recordar. Y nosotros lo vimos todo allí viendo. Ella nos lo contó todo, cómo funcionaba, cómo lo había vivido, cómo ella vivió la guerra, porque ella nos contó todo eso. E incluso el día de la toma de posesión, cuando jura a Juan Carlos, mi padre, que tenía un taller de carpintería enfrente, lo llamó y le dice, vente, porque esto es histórico, que veáis la toma de posesión. Entonces, yo ahí tuve la suerte de vivirlo y todo aquello, y vivir lo que fue la época, lo de Franco, luego, claro, luego ya me gustó después tanto que yo en la primera campaña de las elecciones de que hubo en aquellas, yo me metía en los mítines. Yo me acuerdo de ver en Chinchilla, en el cine, ver a Bono allí, y yo me metía a todos los mítines que había de todos, ¿Y a yo en Francisco de todos. la Encarnación? Y a Francisco, a Paco de la Encarnación. Allí en todo. Aprovechabas esa ola que antes no se producía, claro, eso. Y yo entraba a ver a los de Alianza Popular, a ver esto, a ver otro, a los del Partido Comunista, que en aquella época el mitin del Partido Comunista, que yo era en las elecciones del 77. Y Bueno, por pues, eso lo viví muy, muy de cerca. ese aperturismo, ese cambio de modelo en nuestro país y no sé, hemos cambiado muchísimo, tanto es así que bueno, mañana se van a celebrar sendas celebraciones, y valga la redundancia, en el Palacio Real, en el Congreso de los Diputados, y hay un gran ausente también, obviamente, de momento, y salvo sorpresa, no sabemos lo que pasará, pero bueno, parece ser que la figura de Juan Carlos I no estará. Parece ser que sí, que al Pardo va, ¿eh? Al Pardo sí, a un almuerzo, pero lo que Sí. son las celebraciones oficiales, Sí, pero a lo del Palacio yo creo Real- que eso también tiene matices, ¿no? Bueno, Parece que no va a ninguno. Yo creo que si Felipe quiere mantener la monarquía, lo mejor que puede es alejarlo. Bueno, Al margen de que- A ver, Antonio, espera. yo creo espera. que el rey Felipe le dio un cambio también a la institución, a la corona. Creo que ahora mismo la corona vive una situación totalmente transparente, muy Ha al sido el contrario de lo renovador, que digamos. muy al contrario de lo que vivimos en la política actual, ¿no? Pero no podemos por eso, está claro que aquí todos nos equivocamos, que es posible que Juan Carlos primero haya tenido sus equívocos y sus errores, creo que ha pagado por ellos, pero no por eso hay que desmerecer el papel tan importante que tuvo en la transición. Y gracias a él, yo creo que hoy tenemos esa forma de Estado y vivimos como vivimos. Eso no se puede borrar. Es que los más jóvenes parece que van a recordar y van a tener una imagen muy difusa de lo que verdaderamente representa Juan Carlos I, ¿no? Juan Carlos I hay que recordarlo por el papel Tienen que más tuvo. imágenes difusas, yo creo también. Que tuvo, Hoy en día, y más preocupantes, ¿eh? Sí, pues hay que mantener y darle valor a ese papel tan importante que tuvo. Como he dicho antes, no era fácil luchar contra toda la telaraña franquista que existía en ese momento, luchar contra todo eso. Ni para él, ni para Adolfo Suárez, ni los padres constitucionalistas, fueron muchos A los 2 protagonistas. días, que el estaban ahí. país aún de luto por la muerte del caudillo, presentarse ante un parlamento, ante un congreso, todo lleno de franquistas, evidentemente, y decir el discurso tan valiente que dijo, y presentarse así a luchar contra viento y marea para que se produzca ese cambio de
de transición y votar posteriormente a la Constitución que Marto y ahora Pepe. nos protege. Pues ¿no? yo sí que me gustaría decir que yo fui juancarlista de su primera época. A mí sí, vamos a ver. Que hay el tándem Juan Carlos Adolfo Suárez, eso ahí está el éxito de la democracia y la instauración de la democracia y poderle frenar. Hay que tener en cuenta que cuando se legaliza el Partido Comunista, toda la cúpula militar habían hecho la guerra. Habían sido los militares, los generales, son los que estuvieron con Franco combatiendo. Entonces, ahí fue muy difícil. Y negociar y aprobar la ley de la reforma política, hacer que los diputados en Cortes se suicidaran políticamente para aprobar y entrar en una democracia, eso fue el tándem de los dos. Después, este hombre se vendió al Bill Metal. Solo el matiz, Marto, de que Adolfo Suárez lo elige Juan Carlos I. Claro, sí, pero si yo te estoy diciendo que de esa época, por eso digo, claro, todo te estoy hablando del tándem fue estupendo. A mí lo que me defraudó este hombre, y yo soy el primero que me defraudó, cuando se vendió al Bill Metal, se vendió, es verdad, y es que eso está ahí. Entonces, este hombre podía haber sido, estar ahora en un puesto, ser el padre del rey, ir a las tomas de posesión en Iberoamérica, a los congresos, al otro, y podía ser por eso, Dios. Navegar libremente. Y lo está pagando y lo ha pagado. ¿no? Bueno, una fortuna que aún nadie sabe de dónde ha venido y que no la devuelve. O sea, está pagando porque está pagando. Pero en esa época no había fortuna. Fortuna solamente es el barco. Es el barco. Por favor. Que no tiene. Yo no discrepo, el yate. no discrepo de lo que estáis diciendo. Quiero saber dónde tienen los millones Santos Cerdán, Abu Dhabi. Ábalos y compañía. Vale, Lo que yo eso también. 60 millones. ¿Lo estás comparando con Juan Carlos? Bueno. ¿Lo comparas con Juan Carlos? No, para nada. Pues yo estaría de lo mismo. Os ha dejado hablar Pepe. Yo sin discrepar de lo que estáis diciendo, ambos los dos, pero a mí me parece que estáis dejando de lado que la sociedad española también parece que no ha participado en el proceso de la transición. Total, es decir, los partidos políticos, la mayoría de ellos que estaban ocultos o tenían que mantenerse ocultos porque si no había medidas importantes por parte del gobierno, es evidente que primero Franco lo nomina cuando le tocaba a su padre. Segundo, no es solamente Suárez. No es solamente que nombra a Suárez, se le elige evidentemente por Franco y por el propio rey. De alguna manera, en esa etapa juega un papel determinante, y comparto lo que dice Marto, juega un papel determinante en el sentido de que auspician, ambos los dos, auspician que la sociedad española, los partidos políticos se vayan incorporando, gracias a la decisión de Suárez, se incorpora al Partido Comunista, con una cantidad de problemas, e incluso en la elaboración de la Constitución hay un libro. La negociación Fraga Carrillo, es que claro, eso es de libro, coño, sí, es pero que claro, es de libro. Llega un momento en que sociológicamente parece evidente que la situación del país está empezando a entrar en contra de la monarquía parlamentaria tal y como se entiende, hasta el punto de que me ha gustado el vídeo de me he equivocado, pero no me he equivocado una vez, es que me he equivocado muchísimas veces y esas muchísimas veces han hecho que se haya apartado. Yo creo que está Antonio, hay dos Juan Carlos. Hay dos Juan Carlos. Antonio, que el rey emérito no acuda a ciertos eventos mañana es actualidad. Antonio, también es consecuencia de una serie de actos. la propia historia andando. No, pero es que ahora mismo hay un rey, que es Felipe VI. Sí, claro. Y Juan Carlos I supo irse, y abdicó para que... abdicó. No le echó nadie. No le echó nadie. Eso era evidente que si no abdica, bueno, pero se carga la democracia. Hay otros que se tienen que ir, no se van. Hay otros que se tienen que ir, tienen que haber ido llenos. En un aspecto puntual muy importante, y es el papel de la reina Leticia. Es decir, aquí parece que se sucede Felipe a Juan Carlos y la reina Leticia está en un segundo plano. Y a mí me da la sensación, o la impresión, mejor dicho... Es que te has leído el libro de memorias No me lo he leído, pero he visto actuaciones. Coincidió en la inauguración de la estación de Los Llanos Nueva, coincidió que ya entonces eran todavía príncipes, y yo vi un hecho muy relevante. Mi hermano tenía una librería, una papelería en ese espacio, en lo que es la estación, y fue a coger un libro del que se le ocurrió para que se lo firmasen.
Y la reina Leticia, Felipe iba a firmarlo y la reina Leticia lo cogió, y cuando vio el título, no me acuerdo del título, ¿vale? Lo cogió y lo cambió y cogió otro menos, con un nombre menos ostentoso, para que la firma quedase plasmada, y entonces lo cogió y al final decidieron firmarlo en una tarjeta de las que había. De manera que hay un papel determinante y que está pasando, bueno, no está pasando desapercibido porque hay un montón de politólogos que lo ponen de relieve. El papel de la reina Leticia es fundamental y el papel de la monarquía... Igual que lo tuvo también la reina Sofía. Por supuesto. Sí, pero por suerte hemos evolucionado. Por suerte hemos evolucionado. Creo que es un papel un poco más integrado. ¿Hasta qué punto le haría caso Juan Carlos a Sofía? Nosotros como sociedad hemos evolucionado. Y no dejéis que hay dos personas que se quedaron cuando se está negociando la abdicación de Juan Carlos, que eso se negoció. Ahí hay dos personas en la sombra que hicieron una muy buena negociación, que es Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Ahí hicieron porque eso algún día se sabrá cómo negociaron, porque ahí no todo el PSOE estaba de acuerdo en todo este tema, y entonces ahí se negoció y se negoció en una semana, y muy bien, y algún día se sabrá cómo fueron esas negociaciones, que eso hay que ponerlos en valor. Bueno, hemos hecho un recorrido por secretos que hay, incluidos los del golpe de Estado, pues sabremos algo más. De momento hemos hecho un pequeño y escueto, lo que el tiempo nos ha permitido este recorrido por la transición española, bueno, desde el punto de vista de nuestros habituales en Visión 6 Televisión, siempre con sentido y desde luego pues con comentarios que nos ilustran un poco más aquellos pasos. Vamos a ir ya con las conclusiones finales, si os parece. Lo que comentábamos, bueno, pues estamos en un momento de cuestionable credibilidad de la esfera política. No todos son iguales, obviamente, pero bueno, se están sucediendo bochornosos episodios de corrupción que desde luego nos asolan. Yo no sé si, insisto, si nos llaman a las urnas otra vez de nuevo, con qué talante y con qué ganas, ¿no?, vamos a ir los españoles a votar. Pero bueno, lo que decimos siempre, micro abierto, Pepe. A mí me da la impresión de que la gente va a ir a votar, pero el problema es que sociológicamente, como se está demostrando, esta mañana el País publicaba un sondeo electoral, está creciendo el número de desafectos hacia la política y los que van quedando se están aproximando a las fuerzas de ultraderecha. Eso sí que me preocupa, porque además se apela y enlazo con el tema del 50, es que se pueden dar las dos cosas aniversario. A la vez. Puede ser una abstención muy grande y encima la gente que vaya que esté muy polarizada. De que la gente no vaya a votar o vaya a votar a partidos de ultras apelando a que es el partido que lo representa cuando no ha conocido una dictadura, y ahí pongo el acento en la necesidad, salga como salga, de que haya una educación y una pedagogía en las escuelas y en los institutos hacia el papel de la situación. Lo que hemos analizado aquí no de 50 años, sino también de los anteriores. Es decir, aquí a partir del 33 se produce un problema, luego se produce la guerra civil, y después de la guerra civil se produce una dictadura. Esa dictadura, con todas las sombras que tuvo, alguien la tiene que conocer. No puede ser que alguien la utilice de manera maniquea para beneficiarse electoralmente. Eso es fundamental, porque de esa manera se rentabilizará mejor la monarquía, se rentabilizará el papel de la monarquía parlamentaria y se tirará por tierra esas fuerzas ultras que apoyan o que están cantando el cara al sol sin saber realmente lo que están cantando y qué simbología tiene el cara al sol. Antonio. Bueno, un poco siguiendo el mismo hilo de Pepe, ¿no? El tema, y como he dicho al principio, ¿no?, el tema del escenario que hoy nos ocupa, ¿no?, de confrontación tan tremenda que hay, de esa polarización que puede desembocar en lo que Pepe argumentaba y explicaba, hay que evitarlo. ¿Y eso quién lo puede evitar? El primero que lo puede evitar es el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez. Dimitiendo y convocando elecciones. Que el pueblo hable, que apele este proceso que hoy celebramos de integración, de libertades, ¿no?, que muy bien, como habéis nombrado, un político de altura, que es lo que hoy echamos, un político de mayúsculas, como lo era Adolfo Suárez, que se mira al espejo y vea en qué se puede parecer a un hombre de sentido de Estado como lo tuvo él, o lo tenía en aquellos tiempos también Carrillo, y lo tuvo Felipe González, y el señor Rubalcaba, que habéis comentado. O sea, si aquí no hablamos de siglas, ni hablamos de izquierda o de derecha, lo último que se puede perder es el sentido de Estado. Y Sánchez, yo creo que en gran parte lo ha perdido. Lo ha perdido y el país necesita un nuevo rumbo que nos lleve a la centralidad,
a la centralidad para que no ocurra lo que Pepe explicaba, ¿no? Por tanto, hay que ver el presente con honestidad y velando a ese movimiento que nos llevó al escenario que vivimos de una monarquía parlamentaria constitucional, que vivimos en paz, que vivimos en democracia ya medio siglo y seguro que serán muchos años más. Me vengo por aquí, Damián. Bueno, pues yo, un poco como resumen, en el tema del fiscal general, pues el PP cobra pieza, y ahí seguimos. Y luego en el tema de la corrupción, obviamente, no es bueno para nadie y menos para la democracia. Pero el mayor problema, que yo creo que la mayor culpa que puede tener Pedro Sánchez, como otros, es haberse rodeado de gente que luego sale como sale por exceso de confianza, porque son los que le echaron una mano en un momento y se fió, como le pasó a todos los ministros de Aznar, que todos menos uno están en la cárcel. O como todas las ranas de la Esperanza Aguirre. Todos los ministros de Aznar están todos, en la sí, cárcel. sí, menos uno. Bueno, todos encauzados. O Montoro, Rato, menos quitado Minchavilla, los demás todos han pasado, todos han pasado por juicio. Sí. Echarle un vistazo y verás. Las ranas de Aguirre. Es decir, bueno, pues es verdad que salen muchas ranas, hay veces y hay que estar un poco pendiente de que esas cosas no pasen. Y luego, pues el peligro de la democracia, lo tengo claro, que está donde está, en la extrema derecha, y que le está dando de comer a la extrema derecha ahora mismo no es más que el Partido Popular, alianza con ellos. Si se le hubiera hecho un cordón sanitario no estuvieran tan crecidos y el PP sería más fuerte seguramente y no dejarse llevar y tendríamos una democracia más fuerte. Pero bueno, veremos a ver cómo sale. Y esto lo voy a decir totalmente personal, como esto lo digo porque yo no represento a nadie, me representa a mí. Yo estoy convencido que si no estuviera el tema de la extrema derecha tan fuerte y tan posibilista de que pudiera llegar a tener demasiado poder, posiblemente hubiera habido elecciones ya. Pero ahora mismo el mayor problema es eso, es decir, si haces hoy unas elecciones, el riesgo de que te entre la extrema derecha es demasiado fuerte. ¿Está justificando que Pedro Sánchez se amarre tanto al poder por eso? Patricia, lo siento porque tengo que intervenir. El primero que está fomentando la extrema derecha es el señor Sánchez, porque le beneficia el dividir el voto. Y el primero que tiene a la extrema izquierda en el gobierno, no como posible, en el gobierno es el señor Sánchez. Por favor, hablemos de extremos. No entiendo por qué el PP por ambos lados no entiendo por qué el PP le hace el caldo gordo a Vox. Entonces, ¿por qué el PP le hace caldo gordo a Vox? Estamos casi ya fuera de tiempo, chicos. Yo entiendo que esto nos polariza también a todos, un poco saca... Yo voy a ser breve. Hay una norma y hay como un refrán que dicen que hay que saber llegar a un puesto y hay que saber irse. Entonces, ahora como está en la sociedad con la polarización que hay, los enfrentamientos, todo eso, yo creo que ha llegado el momento de convocar elecciones. Convocar elecciones porque aquí hay un problema que ya pasó en las elecciones de 2011. En las elecciones de 2011 Zapatero tenía que haber adelantado las elecciones antes, no las adelantó, y ¿quién pagó los platos rotos de aquellos problemas del gobierno de Zapatero? Pues lo pagaron las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Entonces es muy lamentable que un ayuntamiento, que los concejales y el alcalde, que no cobran un duro, se están dejando la piel y luego les pase factura de lo nacional. Entonces, eso lo ha dicho, Paje lo ha dicho varias veces, es verdad, es que como con esta situación lleguemos al 27, las primeras elecciones son las municipales y autonómicas, y después, entonces, yo creo que es el momento, valiente, vamos a cortar, vamos a tomar la decisión, que tome la decisión y ya está. Y que gane quien gane, el que decida el pueblo español. No hay que tener miedo nunca a lo que decida, que si va a ganar la derecha, va a ganar la izquierda. Vamos a eso y después de 4 años, o si lo hacen mal, tendremos otra vez. Esa es la grandeza de la democracia, que cada 4 años tenemos... Cada 4, no cada 2. Sí, pero ahora no funciona. Estamos cada 2. Estamos en una situación de no retorno, en un punto de no retorno. Estamos en 2 años, no en 4. ¿Vamos a dejarlo 4? No, pero es que en esta situación no tienes mayoría, no tienes presupuestos. La situación que hubo, con un juzgado declaró al PP partido corrupto, por eso fue. Antonio, vamos a dejarlo... Por eso Sánchez ha limpiado. Antonio, vamos... Antonio viene con energía esta noche. Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí todas las conclusiones. Bueno, pues hemos echado la vista atrás, haciendo un poquito, bueno, pues pedagogía, intentándolo al menos sobre estos 50 años que dejamos atrás, sobre todo para ser faro de lo que debe ser y de lo que debe guiar, bueno, pues la política en los años venideros. Aquí lo dejamos. También hemos comentado, bueno, pues siempre pendientes, ¿no?, de los titulares nacionales, de esta convulsa política nacional. Aquí lo dejamos de momento. Saben que regresamos el jueves que viene con todo lo que nos pida Paso, lo local
local, regional, nacional, en fin, aquí estaremos. Feliz semana. Adiós. Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha.